¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos de nuevo al canal. En este nuevo episodio del curso de Administración Linux vamos a ver un comando muy potente con el que podremos hacer numerosas búsquedas. Se trata del comando grep y es uno de los comandos más potentes, teniendo a su alcance numerosos argumentos y opciones para realizar tanto búsquedas simples como algunas más complejas. Este comando, combinado con otros como cut, cat y otros tantos más, nos dan una gran versatilidad para el tratamiento de datos y archivos. En la práctica que haremos utilizaremos el comando grep para realizar desde una simple búsqueda a realizar cosas más complejas, como la utilización de expresiones regulares para encontrar direcciones IP, correos electrónicos, etc. de un archivo. Bien, la sintaxis más simple para realizar una búsqueda es la siguiente: con el comando grep, el texto que queramos buscar y el archivo en el que lo queramos encontrar. Las opciones que tiene el comando grep son innumerables. Las podemos ver con el comando man en nuestra línea de comandos. Me cago en mi puta vida. Las opciones y argumentos que contiene el argumento grep son numerosos. Aquí os muestro algunos de ellos. Por ejemplo, el argumento i no diferenciará entre mayúsculas y minúsculas. -w fuerza que solo encuentre palabras concretas. -v selecciona las líneas que no coinciden. N muestra el número de la línea con las palabras solicitadas. H elimina el prefijo del nombre del archivo en la salida. R busca directorios recursivamente. R mayúscula es casi lo mismo que R, pero sigue todos los enlaces simbólicos. -i mayúscula muestra solo los nombres de archivos con las líneas seleccionadas. -c muestra solo una cuenta por archivo de las líneas seleccionadas. Y color muestra los patrones coincidentes en colores. Como os he comentado, en la práctica que haremos veremos algunos de ellos, buscando en un archivo direcciones IP, correos electrónicos, y haremos alguna práctica con alguno de estos argumentos. Bien, para realizar la práctica utilizando el comando grep, vamos a utilizar una máquina virtual con Kali Linux. Mediante el comando nofetch os dejo las características de la máquina para que la podáis ver. Os dejo también aquí una presentación del pequeño guión que vamos a seguir para mostrar las opciones del comando grep. Bien, pues vamos a ello. Nos vamos a nuestra terminal y lo primero que vamos a hacer es que listar, por ejemplo, este directorio. Tenemos un archivo que se llama listado.txt y, como ya sabemos, para mostrar el contenido de ese archivo haremos uso del comando cat. Así que cat listado.txt, como podéis comprobar, contiene numerosas cadenas de texto, contiene correos electrónicos, como podéis ver aquí, direcciones IP, contiene la palabra noclastic escrita de diferente manera, que ya veremos con el comando grep cómo podemos filtrarla, etc. Así que vamos a ello. Lo primero, para buscar una simple cadena, como hemos dicho con grep, simplemente grep, vamos a buscar, por ejemplo, noclastic y finalmente el archivo donde queremos buscar la cadena, en este caso listado.txt, y en este caso nos arroja tres resultados: noclastic.pipe, noclastic@protonmail y noclastic.pipe todo junto, que es diferente a esta cadena. Bien, vamos a limpiar la pantalla. Ahora vamos a ver el argumento v. Lo que hace el argumento v es que descarta los coincidentes. Por ejemplo, si hacemos uso del argumento v seguido de noclastic y listado.txt, nos va a quitar de este listado noclastic y nos va a dejar las demás cadenas. Es decir, discrimina la cadena que queremos buscar. Como podéis ver aquí en el resumen que os he puesto, nos ha faltado ver el argumento i. En este caso, con el argumento i noclastic listado.txt, lo que hace, a diferencia de no usar este argumento, es que nos va a coger la cadena y no va a discriminar ni tanto mayúsculas, ni minúsculas, ni cadenas completas. ¿De acuerdo? Ahora, con el argumento n lo que nos va a mostrar es el número de línea
en el que va a encontrar la cadena que queremos buscar. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. -n, noclastic, listado.txt. En este caso nos está marcando que la cadena noclastic, que es la que queremos buscar en este archivo, está en la línea 1, en la línea 17 y en la línea 19. Ahora vamos a ver el número de repeticiones de la palabra noclastic en el archivo listado.txt. Bien, pues hacemos uso de grep -c, que es el argumento para contar el número de repeticiones, en este caso noclastic, y el archivo, que en este caso es listado.txt. Y como vemos, nos dice que se repite 3 veces. Pero pongamos un ejemplo, un supuesto. Imaginemos que queremos que nos cuente las repeticiones de noclastic, pero que nos da igual la manera en la que está escrito, es decir, que no discrimine ni mayúsculas ni minúsculas. Pues podemos hacer el uso de varios argumentos, como os muestro a continuación. Por ejemplo, grep. Vimos que con el argumento -i no discriminaba ni mayúsculas ni minúsculas, por lo tanto vamos a ponerlo. Y queremos el número de repeticiones, pues vamos a poner el argumento c. Ponemos la cadena y el archivo. Y en este caso, fijaos la diferencia. Ahora nos muestra que el número de repeticiones de noclastic en el archivo listado.txt es 5, a diferencia de este que era 3. Como podéis ver, si listamos el contenido de listado.txt, tenemos que se repite 5 veces discriminando mayúsculas y minúsculas. Ahora, si por ejemplo tenemos varios archivos en este directorio, en este caso tenemos guión.txt y listado.txt, pero imaginemos que tuviésemos más archivos y quisiésemos buscar una cadena de texto en ese path o en ese directorio en el que hay numerosos archivos. Pues lo haremos con el comando grep seguido del argumento r y la cadena que quisiésemos buscar, por ejemplo, noclastic. Y en este caso nos dice que noclasticpipe, noclastic@protonmail y noclasticpipe se encuentra en el archivo listado.txt. Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos prácticos que he buscado para orientarlo mejor para utilizar el comando grep. Si nos fijamos en la ruta proc /cpuinfo, nos muestra información del sistema. Vamos a verlo. Si introducimos cat proc y cpuinfo, vemos que nos muestra diversa información de nuestro sistema. Imaginemos que queremos filtrar los procesadores que están funcionando en esta máquina. Pues lo podremos hacer con el comando grep. Si nos fijamos, ¿dónde viene el procesador? En la cadena model y model name. Bien, pues vamos a hacer uso del comando grep. En este caso vamos a poner cat proc cpuinfo, que es donde está la información del sistema, y seguidamente, mediante este comando, seguido de grep -i y model, nos va a mostrar solamente las líneas que contengan el modelo de procesador, puesto que está contenido en la cadena model y model name. Grep también nos permite utilizar búsquedas de expresiones regulares, es decir, si queremos buscar en un archivo de texto enorme que tenga numerosos datos y queremos filtrar solamente, por ejemplo, números de teléfono o cuentas de correo, direcciones IP, cuentas corrientes, todos esos números y todas esas cuentas tienen lo que se denomina una expresión regular, cumplen unos requisitos. Por ejemplo, en el comando, en el archivo listado.txt, si nos fijamos, tenemos direcciones IP, tenemos direcciones de correo electrónico. Imaginemos que queremos filtrar de este archivo solo las direcciones de correo electrónico, es decir, solo queremos quedarnos con esas direcciones. Pues lo haremos a través de grep y el uso de expresiones regulares. Las expresiones regulares, si las buscáis en Google, ponéis expresión regular correo electrónico, os van a salir.
y mediante el comando grep y el argumento o pegamos la expresión regular que hemos encontrado en Google y nos buscaría automáticamente esa expresión. No hace falta que nos inventemos ni sepamos cómo es la expresión regular, por ejemplo, de un correo electrónico. Pues en este caso vamos a hacer el ejemplo. Pegamos la expresión regular seguido del argumento o, y en este caso el archivo en el que queremos buscar se llama listado.txt, y si nos fijamos solo nos ha filtrado las direcciones de correo electrónico. Y lo mismo pasaría para las direcciones IP. Las direcciones IP en este caso nos va a buscar direcciones IP v4, tiene también su propia expresión regular. En este caso es más larga que para el correo electrónico, pero como os digo, buscándolo en Google encontréis fácilmente expresiones regulares para direcciones IP, correos electrónicos, cuentas bancarias, números de teléfono, etcétera, para lo que queráis. En este caso vamos a hacer uso de grep seguido del argumento E mayúscula y del argumento O y seguido de la expresión regular entre comillas dobles. Especificamos el fichero y como veis nos ha filtrado solamente las direcciones IP. Bien, pues esto es todo por hoy. Si os fijáis, este comando es muy potente y muy versátil y nos va a resultar de mucha ayuda a la hora de hacer análisis de datos y de filtrar resultados, etcétera. Como os digo, es muy utilizado junto con los comandos sort, cut, cat, etcétera. Espero que os haya gustado, suscribiros al canal y darle like. Un saludo.